Hablamos de la victoria de Trump en los Estados Unidos y el impacto, las consecuencias que puede tener esta relación bilateral de ambos países y particularmente la del presidente Milei con el mismo Trump en el futuro cercano de, sobre todo, la economía y, como decíamos, la relación entre ambos países. Ya nos acompaña Carlos Juárez Centeno, quien es profesor de la Cátedra de Relaciones Institucionales de la Universidad Blas Pascal y también analista político, a quien le agradecemos, Carlos. Un placer que nos acompañes. Gracias por acercarte. Muchas gracias Carlos. Gracias a ustedes. Relaciones internacionales. ¿Relaciones qué dije yo? Institucionales. Perdón, Relaciones internacionales, exactamente. Bueno, pido disculpas. Tanto en la Pascal y dirijo una maestría en la Nacional también. Ah, muy bien. Bueno, una vez más, gracias por acompañarnos y a partir de tu conocimiento, de tu experiencia, un poquito empezar poniendo en situación por qué se da este triunfo más amplio de lo esperado, o al menos lo que se presumía de Donald Trump. ¿A qué lo atribuís? Bueno, a ver, hay distintas aristas, ¿no? Las encuestas daban más pareja la elección, si bien es cierto que, bueno, había tenido un efecto, el problema es que primeramente el Partido Demócrata lo había elegido a Biden para que repitiera, luego en el primer debate se dieron cuenta que iban directo a una pérdida mayor en una de esas, y ahí viene la figura de Kamala Harris, pero nadie esperaba un triunfo tan contundente de Trump. Ya con el diario del día después, o de los días después, aun cuando no hay todavía cifras concretas, porque los escrutinios, eso también es otra cuestión que hay que decirle a la ciudadanía, ¿no? Y a los espectadores, que los escrutinios demoran. Una cosa es el recuento en 24 horas, formal de las elecciones en cualquier elección de cualquier país, y otra cuestión es el escrutinio definitivo, que a veces demora semanas o un mes y pico, dependiendo del sistema electoral y el país. Bueno, dicho esto, creo que convergen una serie de factores. Uno de los factores es que no nos olvidemos que esta presidencia de Biden es una presidencia post-pandemia. Y en general casi todas las elecciones post-pandémicas han sido una derrota para el titular del Poder Ejecutivo. De todas maneras, es contradictorio en cierta medida porque los números de la economía norteamericana vienen bien. Tienen poco desempleo, no tienen inflación, ha venido creciendo al 2, y pico el Producto Bruto, es decir, que medía bien la cuestión económica, pero lo que ahí ha tallado más grandemente es el voto latino, el voto en contra de los grandes aumentos que ha habido en el sector alimenticio. También hay una crítica de la opinión pública, de la sociedad civil, con respecto a algunas decisiones que ha tomado el gobierno demócrata, sobre todo en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y la cuestión de Gaza y Palestina. Eso también ha influido en ciertos sectores que han dejado apoyar, sectores independientes pero progresistas que han dejado de apoyar a los demócratas. Y después yo creo que hay un dato que generalmente no se está manejando, es un dato mío, un análisis particular, que yo creo que la sociedad norteamericana todavía no está preparado para que una mujer sea jefa de Estado. De hecho, Trump tiene en sus laureles el haber derrotado a las 2 candidatas mujeres que hubo a presidenta en la historia norteamericana, Hillary Clinton y ahora el caso de Kamala Harris. Y otro dato, que es el segundo presidente en la historia de todos los presidentes norteamericanos en ser electo luego de una derrota. El primero fue Grover Cleveland en 1885, después tuvo un periodo y volvió en 1893. Y el segundo caso es este de Donald Trump, que a pesar de haber sido derrotado en las elecciones pasadas, vuelve
a ser presidente, no siguiendo la tradición generalmente del sistema político norteamericano de ser reelectos los presidentes, ¿no? Claro. Recién mencionamos la economía y si bien es cierto, en una última etapa se logró controlar la inflación y la economía funciona, pero una crítica que le hacían los norteamericanos al gobierno de Biden era particularmente que había aumentos, como mencionaba, en el sector alimenticio y demás, no habituales para los norteamericanos. Acá en Argentina estamos acostumbrados a eso. Pero sin dudas que eso influyó, ¿no? El sector alimenticio, el problema de las hipotecas seguía siendo también una deuda y algunas otras cuestiones más de economía, de microeconomía o de economía doméstica. Claro. La macro funcionaba, la dejaron bien los demócratas. Una pregunta, Carlos. Sí. Vos has dicho con razón, el voto latino fue muy importante. El voto latino fue muy importante. Yo creía que eso iba a repercutir en contra porque el autor de ese muro que hay entre México y Estados Unidos fue Trump. ¿Sí? Y tiene fastidio con la gente de Centroamérica que quiere entrar a Estados Unidos. Pensé que eso influenciaría a los latinos, pero los latinos en masa lo han votado a él. Los latinos lo han votado a él y el tema es también que pasa lo mismo que sucede a veces, ¿no? Cuando se analiza sociológicamente el voto de las clases sociales y uno dice, bueno, las clases sociales más desprotegidas van a votar gobiernos progresistas y no gobiernos de derecha. Pero muchas veces las redes sociales, la sociedad civil, los medios de comunicación, que también llevan a creer que a veces en las clases sociales bajas el que cobra un plan es enemigo de ese otro individuo o ciudadano que pertenece a las clases bajas. Entonces pasa lo mismo con los latinos. Los latinos que ya están, que ya tienen residencia, que ya tienen ciudadanía, ven como en cierta medida un enemigo a ese otro latino, un competidor, a ese otro latino que en masividad puede llegar dependiendo quién gobierne o quién no gobierne, ¿no? Sobre todo porque había esa idea de regularizar la situación de un caudal muy importante de latinos que todavía no están indocumentados. Y en la relación con Argentina, estos días hemos visto al presidente mismo y a buena parte del arco político del gobierno, felicitar al presidente como cuestiones que corresponden, pero hay una relación que viene teniendo Milei con Trump. De hecho, viajaría en estos días a los Estados Unidos a reunirse. Pero esto, ¿evalúas que tiene algún impacto positivo o es algo que por ahí queda en una esperanza, una expectativa y que no necesariamente se traslada después a la práctica, en lo económico, en la negociación con el fondo? Bueno, mira, primero, Milei en realidad apostó a que ganara Trump y en ese sentido hay que darle hay que decir, en esto se acertó. Claro. Ahora, que haya ganado Trump no quiere decir que va a cambiar rápidamente la situación económica, ni que vamos a ser tenidos en cuenta de un día para el otro en esta gestión de Trump. Primero, Latinoamérica es importante para Estados Unidos, no es que no es importante como generalmente se dice. Ahora, que sea importante Latinoamérica en la política exterior norteamericana, sobre todo en cuestiones de ciertos recursos y en cuestiones geopolíticas y geoestratégicas. Después está cómo se relaciona cada país con Estados Unidos y si está integrada Latinoamérica o no está integrada, que no sería el caso en este momento. Hay que recordar que la relación que tenía Macri con Donald Trump era mucho más cercana que la que tiene Milei y le costó más de 2 años la ayuda monetaria tanto reclamada. Entonces ahora, segundo, somos grandes deudores del Fondo Monetario Internacional. No hay fondos frescos en el mundo para tirar manteca al techo. Entonces creo que en ese sentido no va a haber un cambio momentáneo ni rápido. Lo que sí es cierto que ha ganado un líder que representa a la extrema derecha
y que está más consustanciado ideológicamente en algunas cuestiones con Milei. En otras es las antípodas, porque casualmente Trump es un líder de derecha, pero que quiere un Estado fuerte. Claro. Por algo él dice American First. Sí, sí. Y además va a imprimir a su política económica una política proteccionista. Nada que ver con el libre mercado. Exacto. Entonces, en ese sentido, la veo difícil no solamente para Argentina, sino para muchas economías del mundo, porque Estados Unidos va a poner aranceles, va a restringir el comercio internacional o las importaciones, va a encarecer el flujo comercial, va a levantar las tasas de interés, eso tampoco nos viene bien, y creo que tampoco Trump va a gobernar Estados Unidos en un mundo similar al que gobernó en su primera presidencia. Es un mundo que ha girado de una manera muy potente hacia Oriente, y eso Trump lo tiene en cuenta, y yo creo que sus relaciones más importantes van a ser con China, con los BRICS, que con Europa y con Occidente. Bueno, Carlos, gracias. Seguramente vamos a seguir charlando más adelante. Un placer que nos acompañes. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Carlos. Roberto.